Muy buenas noches, tardes, días a todos aquellos que se hallen del otro lado de esta transmisión. Esta es una nueva entrega de comentarios de Lo Real. Hoy es domingo 7 de febrero del año 2021. Esta es la entrega número 50. Número redondo, sin duda hay mucha gente. Los números redondos le gustan muchos. A mí me gustan más los números redondos más 1, 51, 41, 101. Y de todas maneras, algunas personas en el video anterior dijeron el próximo es el 50, así que quería hacer mención de que si hemos llegado a los 50 es en buena medida gracias a ustedes, a la comunicación conmigo, a veces a través de la página de YouTube, a veces por mensajes privados, y cómo me hacen saber que hay quien lo mira, hay quien lo escucha, hay quien le interesa. Vamos a lo de la semana. Bueno, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, viajó a Brasil a encontrarse con su par de aquel país, el señor Bolsonaro. Mucha gente dijo, dense cuenta, el primer viaje al exterior y se va a encontrar con Bolsonaro. Eso está reafirmando y confirmando a un presidente de extrema derecha, a un presidente en contra de los derechos de los grupos LGTB, un presidente que es negacionista de la pandemia, etcétera, etcétera. Muy bien. Por más que yo no soy nada fan del presidente de la República, estoy en sus antípodas políticas, lo cierto es que no puede tomarse el hecho de que el presidente visite a alguien como una convalidación de toda la línea de ese otro presidente. De hecho, el primer contacto personal como presidente de Luis Lacalle Pou fue con Alberto Fernández, con el que uno está bastante más próximo, y que tuvo que ver con una visita de él viniendo a Uruguay, comiendo un asado, con un presidente que claramente tiene una entonación progresista. Ahora fue a hablar con Bolsonaro. En relaciones internacionales se entiende que uno no se relaciona con el gobierno del país, sino con el Estado. Entonces tiene que reunirse con el presidente que en el momento esté. Es cierto que Luis Alberto Lacalle y Jair Bolsonaro comparten cosas, comparten el apoyo de la extrema derecha, Cabildo Abierto en nuestro caso, el propio Bolsonaro allá, comparten una visión económica liberal que pasa por encima de los trabajadores totalmente, comparten una visión ideológica contraria a los progresismos y al socialismo, sin duda alguna, pero también hay diferencias. Por más que a Luis Alberto Lacalle lo apoyaron los grupos de fundamentalismo cristiano, las iglesias, mal llamadas iglesias, son empresas con distintos curros, algunos países han demostrado cómo están vinculadas al narcotráfico, etc. Muy bien, tenemos eso por un lado, y allá es directamente ellos quienes están. Muy bien, tenemos que hay un apoyo de los terratenientes, tenemos que hay un apoyo de la extrema derecha, todos esos elementos son comunes y ahora se reunieron para hablar de cosas comunes que tienen, como el deseo de flexibilizar el Mercosur. En un mundo en el cual cada vez más, debido a toda la situación que comenzó no con la pandemia, sino con la guerra comercial China-Estados Unidos, se van armando bloques cerrados que se protegen, esta gente quiere liberalizar, dejar entrar, negociar con cualquiera, no intentar que el Mercosur se transforme en una fuerza de negociación como unidad. No, van para el otro lado, cosa que corresponde a su ideología naturalmente. Así que esto es una de las cosas que hablaron. La otra cosa que salieron con bombos y platillos en la prensa a decir es que dicen que hay que hacer infraestructura. Y bueno, sí, la infraestructura siempre viene bien. La infraestructura siempre es algo positivo para construir, para cualquier gobierno. Así que chocolate por la noticia, como dicen por allí. Tenemos que, por otro lado, dentro del Poder Ejecutivo hubo un cambio aparentemente menor a primera vista de piezas. Nicolás Martinelli estaba en el Mides,
y ahora pasa a ser asesor directo de la calle Pou. Bueno, ¿qué pasaba con este señor Martinelli en el Mides? Que vivía chocando con Pablo Bartol, el ministro. Y ahora la calle Pou vuelve a hacer lo que hizo ya varias veces, desautoriza al ministro, en este caso asciende a Nicolás Martinelli, se lo lleva de asesor presidencial, y entonces Bartol, por un lado, tendría menos problemas en su casa, en el ministerio me refiero, porque habían tenido problemas con que Martinelli estaba todo el tiempo queriendo hacer auditorías y saliendo a la prensa y robando cámara, que se ve que eso le molestaba a Bartol. Eso es una deducción mía, pero también no estaban de acuerdo en la forma en que había que reestructurar el Mides. Entonces Bartol tiene una persona que le hace la guerra interna menos, pero esa persona se la elevan a un rango superior. Yo no sé si estará contento o no. Habrá que esperar y ver. Hablando de cosas que pueden estar contentas o no, tenemos que la URSEC, que es la unidad que regula los servicios de comunicaciones, va a tener que devolverle 8.5 millones de pesos a los canales de radio y televisión. ¿Qué es lo que pasa? Los canales de radio y televisión pagan un pequeño canon. Fíjense que entre todos hay que devolverles 8.5 millones de pesos. Decía, pagan un pequeño canon al gobierno para tener el derecho de funcionar. Y este gobierno, el 31 de diciembre, firmó un decreto por el cual algunos pagos no tienen que hacerse, y ya se habían hecho. Entonces hay que devolverles dinero. Bueno, ¿para quién es una buena noticia? Para los dueños de los canales y las radios. Esa gente tan amiga del presidente que les ayudó durante toda la campaña que duró 5 años enteros, hablando más del Frente Amplio todo el tiempo. Bueno, esta gente ahora recibe como dádiva menor cantidad a pagar en los cánones. Para ellos son buenas noticias. Noticias de números también, de cosas que suben y bajan, que hay que devolver o que hay que tener. El Estado tiene 8,5 millones de pesos menos, pero además el BPS, será para evitar estos costos, va ahora a no subsidiar los lentes. O sea, cuando una persona tenía que hacerse anteojos, se le daba una X cantidad de subsidio. Bueno, le sacaron 600 pesos más o menos, redondeando el subsidio de los anteojos comunes, a los bifocales no me fijé, por lo cual ahora cada trabajador que tenga que hacerse lentes va a tener que poner más plata de su bolsillo. Por otro lado, el salario real sigue bajando, bajó un 1,5% durante el mes de diciembre. La DGI también baja, recibe menos dinero, recibe un 2,7% menos. Las aduanas bajaron, reciben un 1,1% menos. Y el IPC en su conjunto bajó un 1,6% en diciembre. Todo esto da la pauta de que la economía va yendo para atrás. Quieran pintarlo como lo quieran pintarlo, la economía va yendo para atrás y encima toman medidas restrictivas. Pero apareció el semanario Búsqueda, que muchas veces llega a información que uno no sabe cómo le llega, diciendo que el gobierno está estudiando hacer obras. Vale decir, había un señor llamado Milton Keynes, que era un economista de derecha, que cuando ocurrió la crisis del 29, dijo, acá hay que invertir, hay que gastar, hay que poner plata para que esto haga que la gente trabaje y entonces la actividad económica se relance, porque las empresas consumen materiales y pagan sueldos y la gente vuelve a comprar y entonces el que les vende, etcétera, etcétera. Una política desarrollista, que fue lo que aplicó Franklin Delano Roosevelt, que era obviamente de derecha, para relanzar a Estados Unidos después de la Gran Depresión. Bueno, lo mismo en alguna medida aplicó el Frente Amplio durante sus años de gobierno y esta gente lo criticó a muerte, pero como ahora los números no les dan, descubrieron que si uno hace obras, entonces reactiva la economía. Vamos a ver si se animan a tomar una medida correcta en lo económico. Tenemos por otro lado que ha habido
caídas en otros números, pero estos son caídas positivos. En el departamento de Canelones, donde yo vivo, cayó un 39% de las rapiñas, un 20% de los hurtos y un 60% de los abigeatos. Al menos las denuncias de los delitos. Esperemos que hayan caído realmente los delitos en sí. Es un departamento muy variado, yo no puedo tener una visión de todas las zonas y el lugar donde yo vivo es súper tranquilo, así que acá no tenemos una visión exacta, pero por lo que he conversado con gente de otras zonas del departamento sobre la costa no es la percepción que tienen. Hay que ver qué pasa con esto, cómo continúa, sobre todo a nivel de todo el país. Tenemos por otro lado, ya que estuvimos hablando de delitos, en la cárcel que está en Domingo Arena hay presos. Esos presos son personas responsables de delitos durante la dictadura. Gente como Silvera, como Gilberto Vázquez, como Guldensov. Gente acusada de violaciones a los derechos humanos y otros delitos conexos. Ellos hicieron una presentación judicial diciendo que existe el COVID y que por tanto no es seguro que estén allí, piden que se los traslade a prisión domiciliaria. Bueno, están en su derecho de ingresar ese pedido. La justicia va a tener que dirimirlo. El comisionado de cárceles del Parlamento dijo que las condiciones de la cárcel de Domingo Arena son muy buenas condiciones de reclusión y que no están hacinados. Por lo tanto, no se justificaría. Pero va a ser el Poder Judicial el que determine, veremos qué pasa. Mientras esto ocurre, tenemos que Guldensov era un militante de izquierda que en cierto momento, siendo torturado, decidió pasarse para el bando de los torturadores. Y no solamente dio información, sino que después participaba en la tortura, torturaba él personalmente a sus ex compañeros. Bueno, ahora la Fiscalía lo hizo citar por el juez en calidad de indagado en el tema de los casos de espionaje durante la democracia. Veremos qué pasa también con eso más adelante. Bien, ahora tenemos que, vinculado a este asunto, el asunto de los derechos humanos, el senador por Cabildo Abierto, Domenech, que ha tomado varias veces notoriedad por declaraciones bastante fuertes, ahora está diciendo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos no debería existir. O sea, no debe haber algo que cuide los derechos humanos. A mí me cierra perfecto. No hago más comentarios porque es bastante obvio como cuando esta gente está en esta situación, este señor pide que no exista el INDH, Instituto Nacional de Derechos Humanos. Vamos ahora a qué cosas que está haciendo la bancada del Frente Amplio. Bueno, primero pidió que se removiese al señor Stíjar de su puesto de director del Banco República. ¿Qué pasa? El señor Stíjar estaba embargado por la Dirección General Impositiva por no pagarle adeudos a esta. Bueno, uno podría decir de repente ahora que tiene un sueldo importante, es director del Banco República, se pone al día. Pero no solamente pasa eso, sino que ahora el señor Stíjar, una empresa de él, le está haciendo un juicio al Estado. ¿tá? Y además esa empresa no cumple los lineamientos que el Estado le pone. O sea que es un despropósito este director del Banco República. Por eso el Frente Amplio está pidiendo que lo saquen. También la bancada del Frente Amplio pidió que vaya al Parlamento el CODICEN para dar informes sobre el comienzo de cursos. Y también pidió que concurriese gente por el tema del etiquetado de alimentos, ya que se han rebajado los criterios con los cuales se ponían los etiquetados para beneficiar a algunas empresas, obviamente. Bueno, la idea era que fuera primero el ministro de Salud Pública, Salinas, pero finalmente se impuso la idea del gobierno de que primero vaya Paganini, que es el ministro de Industria, Energía, Minería, y más adelante iría Salinas. Bueno, que vayan los dos.
Obviamente esto muestra por dónde lo ve el gobierno. No le importa la salud de la gente, le importa la producción y algunas empresas que son las que llevan de ganar con esta situación. Vamos ahora a cuestiones que tienen que ver con los trabajadores. Tenemos que los trabajadores de las radios públicas no han recibido su pago de salarios. Estamos hablando de los trabajadores de las radios del Estado. Vale decir, el Estado es el que fabrica el dinero, ¿tá? Tiene un montón de dinero. Si no los cobra es porque hay algún paso en el proceso administrativo que no se cumplió bien, cosa que se suele llamar de desidia. Muy bien, esperemos que se lo arreglen pronto porque yo le puse un poquito de humor dado que esta gente decía que el Frente Amplio tenía desidia, pero el Frente Amplio los sueldos los pagaba en fecha, pero la situación de los trabajadores obviamente no es nada linda. Hablando de trabajadores y situaciones, el frigorífico, un frigorífico que no veo acá bien, en el esquema que yo me hago en borrador, tenía el nombre, no lo encuentro, después me fijo y lo pongo ahí escrito, mandó a seguro de paro a su personal por COVID-19. Es una precaución necesaria, pero es una pena también. Por otro lado, el frigorífico de Rosario reabre, pero tenía 369 empleados y solamente retoma a 200, vale decir, 169 personas quedan sin trabajo. Los docentes de FENAPES están pidiendo que se recuperen 50.000 horas que se están perdiendo en la elección de horas, vale decir 50.000 grupos que, o sea, 50.000 horas no son exactamente 50.000 grupos, hay grupos, por ejemplo, en música que tienen 1 hora por semana, en dibujo 2 horas por semana, pero por ejemplo en filosofía puede tener en cuarto 3 horas por semana. Entonces, bueno, de esa manera se van armando preparatorios, historia tiene 5 o 6 horas por semana, etc. De esa manera se van armando este conjunto de 50.000 horas que son horas de trabajo efectivos de los trabajadores de la enseñanza que no se toman, horas de recepción de aprendizaje por los alumnos que no las van a tener. Bueno, obviamente la educación no es una prioridad, tampoco el gobierno está contestando a la Federación de Magisterio, que está preguntando cómo van a elegir, quién va a elegir los lugares que van a funcionar como aulas suplementarias para evitar el hacinamiento de los niños, para mantener la distancia por la cuestión que tiene que ver con las precauciones por el COVID. Tenemos ahora situaciones de los trabajadores de ANCAP. Los trabajadores de ANCAP, por un lado, están señalando que este gobierno está apuntando a la privatización de la producción del Portland y que, sobre todo en Paysandú, está buscando asociarse con un privado como forma de ir metiendo suavemente un proceso de privatización. Tenemos, por otro lado, que el gremio de ALUR está en conflicto por algo vinculado con ANCAP. ¿Por qué? Porque ALUR produce parte del biodiesel, o sea, de la materia prima que termina llevando al biodiesel que se incluye en el gasoil. ¿Se acuerdan de Keynes, lo que hablamos hoy? Bueno, es lo mismo. Yo tengo que generar actividad económica, entonces hago producir caña de azúcar. Parte de esa caña se transforma de una empresa, ALUR, a otra empresa, ANCAP, en combustible. Ese combustible va mezclado con el gasoil y contamina menos, cumpliendo convenios internacionales y mejorando la calidad del ambiente. Bueno, a este gobierno no le importa y tiene un nuevo plan para el combustible, el cual consiste en eliminar el biodiesel, consiste en agregar un impuesto a las emisiones de CO2, o sea, de las emanaciones que son complicadas para el ambiente. ¿Cómo van a controlar cómo se pone ese impuesto? No sé, irán con un medidor, a ver, usted hace mucho CO2 y le ponemos una multa, o usarán un ficto, no se sabe. Una declaración muy bonita, un impuesto al CO2, pero también un problema, claro, porque esta gente entiende que los asuntos se resuelven con impuestos, porque ellos no entienden el ambiente como algo real, material, físico, que está ahí y que hay que cuidar, sino como algo susceptible de valores económicos.
como si simplemente con un impuesto el asunto se resolviese. Y hablando de valores, lo que eso sí entienden muy bien es de sacar subsidios. Le van a sacar el subsidio al supergas, con lo cual el supergas que usted y yo usamos para cocinar, algunos para calentarse, etcétera, va a ser más caro. ¿Qué problema? Muy bien, tenemos ahora que en los bancos hay también problemas para los trabajadores. Los bancos han reducido sus plazas físicas y hay 600 lugares de empleo menos en el sistema bancario, que son trabajadores de muy buen nivel de remuneración, por lo cual después consumen mucho, por lo cual toda esa reactivación económica que tanta falta nos hace deja de ocurrir en buena medida. Vamos al siguiente tema. Otro problema que tiene el gobierno está dado entre la dirección de ACE y la dirección del RAP, las respuestas de atención primaria. Este sistema es el que coordina las policlínicas donde la gente va. Depende de ACE, pero ACE tenía un sistema por el cual dejaba esos centros de atención primaria con bastante libertad para que se adecuaran a su realidad. Ahora ACE quiere tener todo centralizado y entonces no resulta bien la relación entre las autoridades de un y otro lugar. Bueno, las autoridades del RAP renunciaron. Nuevamente el gobierno se queda con gente de menos, y va a tener que ver cómo resuelve esto. Pero en un momento en el que la salud está complicada porque más números a la baja, 20% menos de estudios para detección del cáncer precoz en el año 2020. También tenemos mayores demoras para atención a pacientes con infartos. Hay un 21% más de bebés prematuros en el hospital Pereira Rosell. Y tenemos que hay más bebés con bajo nivel de peso al nacer. Esto es, por cuidarnos del COVID, que es importante, hay que cuidarse del COVID, pero por cuidarnos del COVID de una forma desmesurada, tenemos más gente que tiene riesgo de morir de cáncer, más gente con riesgos cardiovasculares, mayor cantidad de bebés prematuros, menor nivel de peso en los bebés. Hay algo que no está funcionando bien. Bien. Y ahora sí vamos a pasar a la parte del COVID, que esta semana es menos espectacular que las anteriores. Tenemos que hay menor cantidad, un poquito, datos del viernes, hay 3 pacientes menos en el CTI, hay 91 personas, está muy bien. Tenemos que Montevideo y Tacuarembó salieron de rojo, están en naranja, eso también está muy bien. Tenemos que están pidiendo que cuando se haga la vacunación se separe la fecha de la vacunación de la gripe de la vacunación del COVID. Es una precaución razonable. El plan de vacunación va a tener también como prioritarios a los pacientes oncológicos, diabéticos y a las personas con cardiopatías. También está muy bien. El gobierno se estuvo reuniendo con el embajador chino para ajustar la llegada de las vacunas Sinovac. También está muy bien. Tenemos ya que las vacunas que nos van a llegar por el mecanismo COVAX, esto es el mecanismo de la Organización Mundial de Salud para que a todos los países les llegue algo de vacunas, porque ojo, los países ricos están quedando con la parte del león y a muchos países pobres, no pobres como Uruguay, mucho más pobres, le están llegando casi nada de vacunas. Entonces, las que nos van a llegar por el COVAX son vacunas AstraZeneca. Son las vacunas que al principio se llamaba la vacuna de Oxford, porque es un laboratorio y la Universidad de Oxford las que la desarrollaron. Esa vacuna dio un poco de polémica en esta semana porque aparentemente no es útil en personas de más de cierta edad o no estaría probada su utilidad en personas de más de cierta edad. En algunos países la han limitado a los pacientes con 55 años, en otros países la han limitado a los 60 y en otras a los 65. Bueno, tenemos un montón de gente para vacunar, entonces sería bastante razonable decir, bueno, esta vacuna se la damos a quienes es efectivo, personas más jóvenes, y la China, por ejemplo, a personas más grandes. No sería algo problemático. Esperemos que lo organicen bien. Tenemos también que, eso sí, trascendió que va a haber que firmar un consentimiento informado para darse la vacuna. ¿De dónde viene esto? Esto de los consentimientos informados
son normas internacionales. Se ve que los laboratorios tienen el temor de que alguien salga a hacerles un juicio allá. O sea, alguien con mucho dinero, porque si a mí me llega a hacer mal la vacuna, no tengo plata para pagar a un abogado que le haga un juicio en Nueva York a Pfizer, o que le haga un juicio en China a Sinovac, o en Inglaterra a AstraZeneca. Entonces ellos lo que tienen temor es de alguna reclamación de mucho dinero hecha por abogados a nivel internacional. Para nosotros no va a suponer ningún cambio. El hecho de ir a tomar una vacuna que no es obligatoria ya debería ser demostración de que hay un consentimiento. Es algo de muy mal gusto. Espero que el gobierno elimine este requerimiento de un consentimiento informado a través de una firma. Muy bien. Y por otro lado, tenemos que los legisladores del Frente Amplio están invitando a que se dé la gente la vacuna. Es importante vacunarse, como también es importante firmar contra la LUC. Espero que hayan firmado, y si no, busquen un lugar, vayan y firmen. Bueno, con esto estaríamos completando las noticias de la semana, número 50, como dije. Yo estos videos de comentarios de lo real los hago como una actividad absolutamente honoraria, no recibo nada de dinero, no recibo publicidad. Si les pone publicidad YouTube durante el transcurso de los mismos, a mí no me llega nada, no pienso monetizarlo de ninguna manera en ningún momento. Pero yo tengo que vivir de algo, yo trabajo. Bueno, voy a hacer una actividad y después de que esto termina, voy a pegar un pequeño video adicional de publicidad mía de esa otra actividad que voy a hacer. Si usted no quiere verla, corta el video en cuanto yo me despido y ya está, no ve mi publicidad. No tiene por qué, no tiene obligación. Si quiere verla, bueno, dentro de unos segundos puede estar viéndola. Así que esto ha sido todo por hoy y hasta la semana que viene. Esto no es parte de Comentarios de lo Real, esto es una edición de publicidad para mí. Voy a estar dictando un ciclo de charlas taller a partir de la primera semana de marzo y durante todo el año hasta diciembre. Estas charlas van a tener como fin poder transmitir conocimientos sobre lo que es la política, desde el enfoque de los autores que han desarrollado conceptos en materia de teoría política, filosofía política, y también los procesos históricos a través de los cuales estas cosas han ido tomando cuerpo y desarrollándose. No va a ser un curso muy académico, sino que va a ser una exposición de esos elementos unido a una conversación con ustedes a través de Zoom sobre los contenidos de lo que está ocurriendo en la realidad política, para ir viendo cómo esas cosas se ven hoy en día realmente en cada momento. Ese es un curso que naturalmente va a tener un costo para mí. Los detalles, el programa, el costo, la forma de vincularse para verlo, el día y todo eso, lo vamos a estar dando a conocer dentro de muy poquito. Por ahora, si tienen interés, pueden comunicarse conmigo a través de los comentarios en YouTube, pueden hacerlo también a través de mi página de Facebook, que voy a dejar también anotada, o también de mi número por WhatsApp o Telegram, que son los medios de comunicación mejores para comunicarse conmigo. Todo el que tenga interés se puede conversar para que participen, hasta un cierto número limitado, porque si no, tampoco se puede manejar bien la cosa. Espero tengan interés y espero que les sea de utilidad. Y ya está. Ahora sí. Hasta luego y nos vemos.